Bienvenidos de nuevo a Ceuta Televisión, de nuevo en una campaña electoral en la que van a pasar por nuestro plató los candidatos al Congreso de las principales fuerzas políticas que se presentan en nuestra ciudad. Y comenzamos esta ronda de entrevistas a los candidatos con el candidato al Congreso de Podemos, con Mohamed Faita. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Tenemos muchísimas cuestiones de las que hablar, está siendo una campaña muy intensa, pero en su caso además es que es la primera. ¿Cómo se lleva esto de vivir una campaña electoral en primera persona? Con mucha intensidad, con mucha ilusión y con muchas ganas de cambio. Es como la estoy viviendo yo. ¿Se imaginaba que iba a ser así? Tanto trabajo por la mañana, por la tarde, tantos medios de comunicación, tantas cosas que hacer a lo largo del día. No, para nada, no me lo imaginaba. Desde fuera parece otra cosa, pero una vez que estás inmerso en esta vorágine, digamos que sí, que te sorprende. Es mucho el trabajo. Vamos a hablar del programa de Podemos y vamos a comenzar hablando de una cuestión en la que ustedes han insistido mucho en estos días de campaña y estoy convencida que van a seguir insistiendo, que son esas 5 garantías de las que tanto hablan y que yo sí que le voy a pedir que nos cuente brevemente cuáles son, porque vamos a tener tiempo de hablar de cada una de ellas. Pero ¿cuáles son esas 5 garantías que ofrece Podemos a quien le vote? Bueno, pues nuestras 5 garantías son una reforma de la ley electoral, una reforma de la justicia, blindar los derechos sociales, la lucha contra la corrupción y el modelo territorial. Digamos que esas son las 5 garantías con las que nosotros nos presentamos a estas elecciones. Son 5 garantías que surgen de todo este proceso, desde el nacimiento de Podemos, de puesta en común, de esos círculos que nacieron al principio y que ustedes finalmente han decidido llevar al programa electoral. Exacto, es lo que nosotros siempre venimos diciendo. Estas 5 garantías, digamos que es lo que se palpa en la calle, es lo que siente cualquier ciudadano cuando tú vas preguntando o cuando oyes una charla en un bar o vas por el mercado y oyes a la gente de comentar, pues prácticamente todo el mundo coincide en el diagnóstico y en que estos son los puntos más importantes que se deberían de poner sobre la mesa y actuar. Vamos a hablar de cosas que han pasado a lo largo de los últimos 4 años. Si tenemos que hablar de un asunto que es el que ha generado más quebraderos de cabeza a los españoles durante la última legislatura, es el que tiene que ver con la economía, con el incremento del desempleo desde que comenzó la crisis, no ya los últimos 4 años solamente, y con el incremento de la pobreza. ¿Qué propuestas tiene Podemos para acabar con esta situación en la que se han visto envueltos los españoles? Pues exacto, como tú dices, esos son los problemas que más preocupan a los ciudadanos y nuestras propuestas, bueno, nuestro objetivo es la pobreza cero, es lo que llevamos en nuestro programa y digamos que las propuestas que van encaminadas pues, a lograr ese objetivo son la renta garantizada y pues la subida del salario mínimo interprofesional. Nosotros creemos que son vitales. Creemos que hay que cubrir las necesidades materiales de todas las personas, porque si no, a nuestro entender, esas personas no son ciudadanos en las mismas condiciones que el resto y no pueden ejercer sus derechos de la misma manera. Así que pensamos que eso es imprescindible. Primero, pues cubrir esas necesidades materiales de la población. No olvidemos que tenemos 13 millones de personas que están en el umbral de la pobreza, de ellas casi cerca de 3 millones son niños, entonces creemos que eso es inaceptable en un país como el nuestro, que es la 10ª economía del mundo, no lo olvidemos, y que pues somos un país pues rico y el problema nosotros creemos que es de redistribución de la riqueza y eso es lo que está generando esta desigualdad que cada vez aumenta más. Al mismo tiempo vemos cómo la ciudadanía se va empobreciendo más, pero por otro lado vemos que que cada vez hay más números de millonarios, que las grandes multinacionales cada vez tienen más beneficios. Entonces creemos que algo no funciona bien, aquí hay algo que no funciona. Claro, la pregunta ante esto que me está comentando es ¿cómo hacemos para subir ese salario mínimo interprofesional y cómo se haría para tener el dinero suficiente
para hacer frente a esa renta garantizada de la que tanto se ha hablado en los últimos meses? Bueno, nuestra propuesta de renta garantizada, nosotros acompañamos nuestro programa, lo primero pues con una memoria económica. Creo que es algo muy importante y a destacar, algo que no han hecho el resto de partidos. Nosotros creo que eso pues nos da solvencia y seguridad. Tenemos todo muy detallado de dónde sale cada céntimo y dónde se va a invertir. Nosotros proponemos, por ejemplo, una reforma tributaria, una reforma fiscal que sea progresiva. Medidas en este aspecto, por ejemplo, y subir el IRPF a los tramos entre 60.000 y 300.000 euros, que haya una subida progresiva. Porque pensamos que es injusto, que no es lo mismo una persona que cobra 60.000 euros que una que cobra 300.000 y ahora mismo pues paga lo mismo. Creemos que no, que el que cobra 300.000 debe de tributar más. Otra medida que nosotros también ofrecemos y que creemos que es muy necesaria es el impuesto solidario. La banca, digamos que ha salvado sus números, sus cuentas, a costa de los ciudadanos, a costa de los impuestos de los ciudadanos. Son más de 90.000 millones de euros los que ha recibido ya la banca desde el inicio de la crisis hasta ahora, y nosotros creemos que ya es hora de que ellos también hagan el esfuerzo y nos devuelvan ese dinero a los ciudadanos, ese dinero que en su día les prestamos. Tenemos otro tipo de medidas, como por ejemplo el impuesto a los combustibles fósiles. Nosotros tenemos una clara apuesta por lo que es el medio ambiente, por lo que son las renovables, y creemos pues que los combustibles fósiles se les debería aplicar también un incremento en el impuesto. Otra medida que nosotros pensamos que es vital y que se ha hecho muy mal y que no se debería haber llevado a cabo es el incremento del IVA. Nosotros en ese caso lo que proponemos es todo lo contrario, que haya una disminución del IVA. Si todo esto es así como ustedes dicen, como ustedes plantean desde Podemos, ¿por qué creen que este tipo de medidas no se han llevado a cabo antes y se ha dejado que se llegue a esta situación tan complicada que se ha vivido durante estos años? Porque yo creo que la respuesta es clarísima. Los que nos han estado gobernando desde los inicios de la democracia hasta ahora no han estado gobernando para todos, han estado gobernando a favor de una minoría privilegiada, lo que venimos nosotros diciendo los de arriba. Y eso es clarísimo, te puedes ir, pues nuestro sistema tributario, por ejemplo, es muy regresivo, es demasiado regresivo. Entonces se está beneficiando a una minoría a costa de la mayoría social, y creemos que eso es inaceptable en una democracia que se considere como tal, que se considere avanzada. Vamos a hablar de más cosas, porque si se ha hablado mucho de economía a lo largo de estos últimos años, hay otros dos ámbitos de los que también se ha hablado, se ha escrito, han corrido ríos de tinta, que es todo lo que tiene que ver con la sanidad y todo lo que tiene que ver con la educación. Han sido los dos grandes ámbitos en los que hemos visto mareas ciudadanas, la marea blanca y la marea verde, y a mí me gustaría saber, conocer por dónde va el programa de Podemos en lo que se refiere a estos dos grandes servicios públicos. Pues como te he comentado anteriormente, garantizarlos constitucionalmente. Nosotros pensamos que independientemente del gobierno que entre, independientemente de su color, estos derechos sociales deben estar blindados y no pueden estar sometidos a los vaivenes del partidismo. Digamos que sería como una especie de pacto de Toledo que en su día se hizo con las pensiones, pues se debería hacer tanto con la educación como con la sanidad. Pero con lo que les cuesta a los políticos ponerse de acuerdo, ¿usted cree que van a ser capaces de un Parlamento que se presupone va a ser un poco bastante más fragmentado de lo que es habitualmente, de alcanzar acuerdos? Yo creo que sí, yo creo que vamos a poder alcanzar acuerdos. De eso se trata la democracia, de dialogar, de proponer, de discutir puntos de vista y de llegar a acuerdos, pero acuerdos que beneficien a la mayoría social, repito, y no a unos sectores determinados de la población. En lo que se refiere a la sanidad, a la educación, ustedes lo han dejado muy claro, son partidarios de derogar absolutamente la LOMCE. ¿Por qué? Derogar la LOMCE, creemos que primero es una ley que se hizo sin ningún tipo de argumento. No había ningún argumento pedagógico
para reformar la ley anterior. Era una ley es una ley profundamente ideológica. No viene respaldada tampoco por ningún diagnóstico previo, ningún libro blanco ni ningún libro verde. Y repito y me reitero, es una ley profundamente ideológica. Además estamos viendo que es una ley que segrega, que digamos que es una ley muy clasista, en la que se potencia el sistema educativo dual, favoreciendo más a la concertada y a la pública, y creemos que ese no es el modelo educativo de un país democrático. ¿Cómo debería ser ese modelo educativo de un país democrático? O al menos, ¿cómo lo ve Podemos? Fuera de que luego se intente alcanzar un consenso y se intente alcanzar un pacto de Estado, como ustedes dicen, por la educación, pero ¿cómo debería ser ese modelo? Bueno, nosotros, como tú has dicho, la ley tiene que haber un pacto de Estado y tiene que haber un consenso, pues, de todos los agentes sociales. Es una ley en la que deben participar activamente tanto docentes como padres como alumnos, y no solo, digamos, las fuerzas políticas. Debe de ser una educación gratuita, universal y laica. Yo creo que esos serían los pilares fundamentales, y a partir de ahí pues ya podríamos empezar a construir un sistema educativo pues más acorde a lo que nosotros queremos, más inclusivo. Vamos con más cosas. Otro de los grandes puntos de los que se está hablando mucho en esta campaña electoral es de la reforma de la Constitución. De hecho, hace apenas unos días se conmemoraba el Día de la Constitución Española, y ustedes decían esa frase de muchas gracias, 1978, hola 2016. ¿En qué habría que cambiar la Constitución española? ¿Qué es lo fundamental? Bueno, los 5 puntos que antes te comentaba. Yo hay un ejemplo que siempre pongo, y es el de la corrupción. Cuando Peces Barba y compañía estaban redactando el texto de la Constitución, en ningún momento ellos se imaginaban que la corrupción se iba a hacer una forma de hacer política en este país, que iba a ser algo estructural. Entonces creo que eso ahora debe de reflejarse en la Constitución, y debemos acabar con eso, porque, repito, la corrupción se ha convertido en algo endémico. No es una cuestión de manzanas podridas, es que está todo el cesto podrido. Entonces hay que actuar y hay que poner mecanismos, pues, para que esto no se repita. Una de las cuestiones de las que más se habla cuando abordamos este asunto de la reforma de la Constitución es el modelo territorial. Es también uno de los asuntos en los que a lo largo de estos días de campaña pues se está poniendo el foco. En primer lugar, vamos a hacer varias preguntas respecto al asunto. En primer lugar, ¿qué encaje podría tener Ceuta en un nuevo modelo territorial? Porque ya sabemos que la situación de la ciudad es un tanto especial, es una autonomía, pero no es una comunidad autónoma. Bueno, existe la transitoria quinta, pero no se ha aplicado, y a mí sí que me gustaría saber cuál es la postura de Podemos respecto a este asunto. La postura es igual que, por ejemplo, que se está planteando, digamos, en Cataluña, entre comillas. Esa era la segunda pregunta que le iba a hacer yo. El modelo territorial tendrán que ser los ceutíes los que decidan qué modelo territorial es el que quieren. Partimos de esa base, después pues nos sentaremos y dialogaremos. Si me preguntas a mí personalmente o lo que pensamos en Podemos Ceuta, una buena opción podría ser, pues, por ejemplo, digamos, una especie de fórmula híbrida o mixta, en el que competencias tan importantes como la de educación y la de sanidad pudiéramos tenerlas nosotros, pero que se financiaran desde el Estado central, porque de hecho nosotros no tenemos esa capacidad fiscal para poder mantener esas dos competencias. Te digo, es una opinión nuestra. Repito, serían los ciudadanos los que deberían de decidir cuál es el encaje que quieren en el nuevo modelo territorial. Y ahora vamos al tema de Cataluña. Sabe usted que es uno de los temas más polémicos, da igual dónde resida uno, en qué parte del territorio, al final cuando se habla de Cataluña acaban apareciendo posturas encontradas. Ustedes apuestan, lo han dicho claramente, por el derecho a decidir, y a mí me gustaría que le explicara a los ceutíes por qué apuestan por este derecho a decidir y por la celebración de ese posible referéndum. Nosotros lo primero apostamos porque Cataluña siga dentro del Estado español. No concebimos una Cataluña independiente. Nosotros queremos que Cataluña siga con nosotros, porque España es un país plurinacional, es una nación de naciones, y entonces nosotros pensamos que Cataluña tiene que formar parte del proyecto.
pero también pensamos que Cataluña tiene que sentirse cómoda dentro de este proyecto. Por eso nosotros proponemos ese referéndum, al que no tenemos miedo, porque parece que de partida se dice que si proponemos el referéndum es para que los catalanes digan que no. Nosotros decimos que no, que Cataluña estamos seguros de que va a decidir que se quiere quedar con nosotros, porque nosotros proponemos otro tipo digamos que proponemos otro encaje para Cataluña. Estamos dispuestos a sentarnos con ellos, a hablar y a dialogar y a buscar una solución en la que todos pues se encuentren a gusto, no lo que está sucediendo ahora, que estamos viendo que es como una especie de choque de trenes y en el que el inmovilismo parece que es la única opción, y esto lo único que está causando es más crispación, está causando pues que los catalanes cada vez se sientan peor, y también que los españoles el resto de españoles no se sientan a gusto. La mayor fábrica de independentistas ha sido el PP. Vamos a volver a hablar de corrupción, porque antes hablábamos por encima, pero sí es verdad que uno de los grandes caballos de batalla de Podemos desde su nacimiento sí que ha sido este asunto de la corrupción. Y además ustedes tienen una definición más amplia de la corrupción que aquello que podemos ver a simple vista, como pueden ser esas portadas que hemos visto día tras día, semana tras semana, mes tras mes durante los últimos años. Hablamos de esa cuestión de las puertas giratorias. Me gustaría que nos explicara a la gente que está en casa qué es para ustedes la corrupción y qué es esto de las puertas giratorias, que hay mucha gente que lo puede escuchar y no saber muy bien a qué se refiere. Sí. Primero, la corrupción, aparte de ser inmoral, es un lastre para la economía de este país. Hay estimaciones de que la corrupción ha costado a las arcas públicas 48.000 millones. Imagínate lo que podríamos hacer con ese dinero, un dinero que nos están quitando a todos los españoles. Entonces decimos que la corrupción no es solo una cuestión moral, sino también una cuestión de economía, de que nuestra economía vaya bien. Entonces nuestra postura ante la corrupción es tajante y clara. El tema de las puertas giratorias, claro que sí, creo que tenemos que acabar con las puertas giratorias. No vemos normal que una persona que hoy es ministro, una vez que termine su cargo, pase a formar parte del Consejo de Administración pues de una eléctrica como puede ser Endesa o de una empresa de telecomunicaciones como puede ser Telefónica. Y que esas empresas se aprovechen de los contactos y de las influencias de esas personas para que se legisle a su favor. Creemos que eso lo que hace es erosionar la democracia. Al final no somos los ciudadanos los que decidimos, son grandes multinacionales. Por eso decimos que hay que acabar con las puertas giratorias. Precisamente al hilo de este asunto de la corrupción, ustedes en esas 5 garantías apuestan por una modificación de la justicia, del sistema judicial. Me gustaría que nos explicara en qué consiste y si creen ustedes que la justicia no está funcionando en este momento. Hombre, la justicia no está funcionando, a los hechos me remito. Es inadmisible que en este país resulta que un padre de familia, por robar un bote de leche del supermercado, al día siguiente está en prisión, y vemos como el señor Rato o el señor Bárcenas, pues aparte de no entrar en prisión, siguen paseándose en yates, siguen esquiando en los Alpes suizos, y creemos que con eso se debe acabar. Se debe de acabar con las influencias políticas en los casos judiciales. Lo hemos visto en el caso de la Infanta, era un caso flagrante, como veíamos que incluso la Fiscalía del Estado lo que hacía era, parecía que era más la defensa de la Infanta que la Fiscalía, que tenía que defender los intereses de los ciudadanos. Entonces creemos que hay que acabar con esa relación que existe entre el Poder Judicial y el Poder Político. ¿Y cómo harían ustedes para acabar con esa relación? Porque al final, claro, estamos hablando de que hay ciertos órganos del Poder Judicial que son nombrados por el Poder Político. Modificar, por ejemplo, ese sistema de elección que hay hasta ahora, que es por cuotas, en el que cada partido propone. Nosotros, una de las medidas que llevamos es una que es contraria, que es por descarte, que se propongan una serie de personas, y en vez de que los partidos propongan, que vayan descartando. Digamos que al final quedarían pues
los menos afines. Es una de muchas fórmulas ¿Hacerlo a la que se inversa? podría aplicar, hacerlo a la inversa. Bueno, esto es lo que tenía que ver con la justicia. Hay quienes aseguran que en el último año y medio ustedes han ido moderando su discurso para ganarse el centro. En cierto modo, hay quienes opinan que ustedes se han dejado el alma por el camino y hay otros que dicen que no es que se la hayan dejado, que simplemente la están ocultando. ¿Cómo ve usted todo esto que se dice sobre ese cambio en el discurso de Podemos? No, yo creo que lo que ha habido es una evolución, como puede haber en la vida de cualquier persona. Las personas van evolucionando, van cambiando de ideas según las experiencias, según lo que van viendo y según el contexto, y eso es lo que hemos hecho nosotros. Hemos ido evolucionando, hemos ido reflexionando sobre nuestras ideas, discutiéndolas también con la ciudadanía, y pues en ese proceso ha derivado pues en el programa actual. Yo creo que al contrario, que eso es bueno, que es bueno ir variando tus ideas y no ser inmóvil, no ser inmovilista. Así que en ese aspecto yo creo que no hay nada que reprochar. ¿No lo han hecho ustedes entonces para ganar votos, no? Para nada. Lo hemos hecho porque es un programa en el que creemos y creemos que es el más coherente y el que más se ajusta al contexto social actual. Vamos con otra cuestión. Ya lo sabe usted, las encuestas no son realmente muy favorables a Podemos. Hay que ver qué pasa después de los últimos debates, en los que gran parte de los medios coinciden en dar por ganador a Pablo Iglesias. Pero sí es verdad que hasta el momento en las encuestas Podemos aparece como la cuarta fuerza y un tanto distante de las otras tres, que parece que están más juntitas, que son Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, que ha metido un arreón final impresionante y se ha colocado en cabeza junto a PP y a PSOE. Yo le quería preguntar si les preocupan estos resultados que dan las encuestas, en primer lugar, y en segundo lugar, ¿por qué insisten ustedes tanto, aunque las encuestas son tozudas y siguen diciendo que son ustedes cuartos, en eso del espíritu de la remontada? Que me cuente un poco qué es. Bueno, yo siempre digo que las encuestas son un poco una foto fija, y más en el momento histórico actual, en el que todo es tan acelerado y todo cambia mucho de un día para otro. También decir que siempre que las encuestas nos han puesto como perdedores o más nos han perjudicado es cuando mejor parados hemos salido. Lo hemos visto en las europeas, que nos daban entre 0 y 1 escaño y logramos 5. Lo hemos visto también en las municipales, en las que ninguna encuesta nos daba por ganadores en ayuntamientos tan importantes como el de Madrid, como el de Barcelona o como en Cádiz. Así que creo que las encuestas hay que mirarlas con mucha prudencia y nosotros no nos guiamos mucho por las encuestas. Sobre lo que me has comentado de la remontada, que se respira ese aire de remontada, lo decimos porque es lo que palpamos nosotros en la calle, en el día a día, cuando estamos en contacto con las personas, el contacto directo que tenemos con la ciudadanía. Eso es lo que nos transmite a nosotros. Nosotros vemos que hay mucho apoyo y que cada vez más. Antes de terminar, nos queda muy poquito tiempo y aún nos quedan un par de preguntas. Hablaba de la ciudadanía y yo sí que le quería preguntar. Hablábamos al principio de cómo estaba llevando la campaña siendo primerizo, pero ahora sí que le quiero preguntar por cuál es la respuesta que está percibiendo de la gente. ¿Han tenido ya la oportunidad de visitar distintas barriadas, de acudir a distintos puntos de la ciudad, de charlar con los vecinos? Y sí que me gustaría saber qué les dicen. Sí, yo la verdad es que me sorprendo mucho, no sé si será porque soy un poco pesimista en ese aspecto, pero me ha sorprendido mucho la reacción de la gente, muchas muestras de afecto, de cariño, de que adelante, de que lo estamos haciendo bien, que esto es lo que hace falta, un cambio, que se sienten identificados con nosotros porque somos parte de la ciudadanía, se sienten muy desconectados, digamos, de los políticos tradicionales, que parece que están como en otra dimensión, como muy alejados de los ciudadanos. Y eso es lo que nosotros percibimos. Y ya la última cuestión, vamos a terminar, pero esta probablemente sea la más difícil. Si finalmente, después del día 20, fuera usted elegido diputado por Ceuta, ¿cuál sería la primera medida que llevaría a cabo o la primera propuesta que plantearía en el Congreso de los Diputados respecto a nuestra ciudad? Bueno, yo... Pueden ser varias, ¿eh? Sí,
Mira, yo me remitiría a lo que se ha diseñado desde el partido, porque creo que tendría una repercusión inmediata en todo el territorio nacional y también aquí en Ceuta tendría una repercusión inmediata, y es el plan de rescate ciudadano. Nosotros nos hemos comprometido en que en los primeros 100 días de gobierno vamos a poner en marcha un plan de rescate ciudadano para los más necesitados. Estamos hablando de infancia, estamos hablando de personas dependientes, estamos hablando de familias monoparentales. Entonces esos 100 primeros días serían dedicados a eso, a sacar de esa situación tan lamentable a esas personas. Sería implementar la renta garantizada que queremos poner en marcha, que además la queremos poner en marcha por fases, y en esa primera fase pues la dedicaríamos a esas personas. Incluso lo tenemos cuantificado, lo que necesitaríamos para poner en marcha esa primera fase que te he comentado serían 4.000 millones. Incluso tenemos incluso detallado de dónde van a salir. Así que yo creo que sí, que esa medida que se propone desde el partido, desde Madrid, serían las ideales para poner aquí en marcha en Ceuta. Yo insisto, porque muchas veces me preguntan, bueno, dinos medidas, pero medidas concretas, medidas que sean concretas, sí, aquí de Ceuta. Los periodistas siempre pedimos cosas concretas, sí, pero buscamos el titular. Claro, a mí es que me hace gracia porque creo que es un poco tener las miras cortas y no pensar en global. Una renta garantizada y un salario mínimo interprofesional tendría una repercusión directa e inmediata en la ciudad. La gente tendría cubiertas sus necesidades básicas, la gente tendría dinero en el bolsillo para consumir, y eso repercutiría también en la economía local, en el comercio local. Así que serían medidas que una vez que se implanten tendrían unos efectos inmediatos en la ciudad. Bueno, pues ya he visto, yo que pensaba que esta iba a ser la pregunta más difícil, ya he visto que al final ha sido las fáciles, que tiene usted muy claro cuál debería ser la primera medida que hay que tomar en caso de que fuera elegido diputado por Ceuta. Rescatar a los que más lo necesitan, eso lo tenemos clarísimo. Mohamed Faita, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista, y seguramente nos seguiremos viendo a lo largo de la campaña. A vosotros por la invitación, muchas gracias. Bueno, pues con esto ponemos punto y final a esta primera entrevista. A lo largo de los próximos días irán viendo pasar al resto de candidatos de las otras formaciones políticas por aquí, por los platós de Ceuta Televisión. Hasta luego.